Bueno, muy buenos días, profesor. Buenos días, estimados y estimadas alumnas y alumnas. Hoy es el segundo día de clases del segundo curso, Implementación de Normas NIC-SP-CGR para Municipalidades, impartido en modalidad online en vivo vía Zoom. Hoy se revisarán los módulos Nuevo Plan de Cuentas que se aplicará en los municipios, parte 1 y parte 2. Como siempre, la duración del curso es de 30 horas pedagógicas. Las fechas programadas para ejecución son el viernes 15 de octubre, y ya lo tuvimos, hoy lunes 18 de octubre, finalizando el día miércoles 20 de octubre. El curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas en horario de 9 a 17:15. Es muy importante la asistencia, ya que la registro yo desde la conexión a la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Por tanto, si alguno de ustedes se conecta con otro nombre, les sugiero renombrarse con nombre y apellido en el chat de la clase, ya que ahí queda el registro. Las clases se graban diariamente y luego se suben a la plataforma, y todo el material de las clases se encuentra en plataforma desde donde lo pueden descargar. Por tanto, les deseo que hoy tengan una excelente jornada. Profesor. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días, queridas alumnas y alumnos. Hoy día vamos a ir con la segunda jornada de esta capacitación, con la implementación de las NIC-SP en el sector público y municipalidades. ¿Ya? Bueno, vamos a partir con el programa de hoy día, el cual lo vamos a ir. A ver, vamos a. Ya, ahí sí. Bueno, vamos a hacer una cronología de las instrucciones de adopción de las NIC municipales. ¿Ya? Primero que nada, la normativa que rige este nuevo proceso está establecido en la resolución 3 del año 2020 de la Contraloría, ¿ya? Eh, También existe el oficio 11061 del 2020, donde estableció el plan de cuentas de contabilidad para las municipalidades, y el oficio 12203, que da instrucciones para la primera adopción de este nuevo sistema, ¿ya? Bueno, la resolución 3 establece toda toda la normativa, en realidad, la NIC, aplicable a los municipios, en la cual establece una parte, ¿no es cierto?, una definición conceptual. Aparece luego la definición de algunas normas específicas, ¿ya? Establece el registro de los bienes de uso, los instrumentos financieros, bueno, y aparecen todas las eventuales procesos de actividades económicas o financieras las cuales están sometidos los municipios, ¿ya? Eh, Aparecen los activos intangibles, aparecen las transferencias, los arrendamientos, bueno, aparece todo explicado, cómo se opera, cuál es la forma de reconocer ciertos valores establecidos en esta resolución, ¿ya? Eh, También establece la forma de los procedimientos contables de las transferencias, en qué momento se reconocen, cuándo se reconocen como ejecución presupuestaria, cuándo se reconoce solamente un movimiento contable, un movimiento económico, un movimiento financiero, ¿ya? Ahora, respecto del plan de cuentas, bueno, establece la estructura normal del plan de cuentas con algunas variaciones, en la cual, ¿no es cierto?, está establecido lo que es la estructura contable, que está dada por los activos, los pasivos y el patrimonio, desde el punto de vista contable, ¿ya? Y respecto de los activos, ¿no es cierto?, tenemos los recursos disponibles, los deudores presupuestarios, ¿cierto? Tenemos los anticipos y aplicación de fondos, tenemos, ¿qué más? Tenemos los ajustes a disponibilidades también, ya los bienes financieros, las inversiones financieras, ya tenemos los préstamos, ya. Bueno, y aparece toda la nomenclatura, ya aparecen los gastos anticipados que también forman parte de los activos, ya. El deterioro acumulado de bienes financieros también forman parte de los activos, los bienes de consumo y existencia, cuando, ¿no es cierto?, adoptamos el criterio de registrar contablemente los bienes y llevar un control físico de ellos,
¿ya? Las existencias, etcétera, los bienes de uso, que también aquí hay una normativa específica respecto al reconocimiento, forma de registrarlo, forma de reconocerlo y forma de evaluación de los bienes de uso, ¿ya? Bueno, ahí tenemos los bienes de uso, las edificaciones, las máquinas y equipos para la producción y prestación de servicios, las máquinas y equipos de oficina, los vehículos terrestres, los vehículos aéreos, vehículos marítimos, muebles y enseres, herramientas, equipos computacional y periféricos, equipos de comunicaciones para redes informáticas, activos vivos, ¿ya? Otras máquinas y equipos, bienes de uso depreciable en comodato. Esta es una cuenta nueva que aparece hasta el año 2020. La cuenta comodato no aparecía dentro de nuestro registro, pero sí en esta oportunidad sí aparece y hay que hacer los ajustes respectivos. Estructuras móviles y otros bienes de uso depreciables. Y tenemos también los bienes de uso no depreciables, en donde están los terrenos, ¿ya? Y están los terrenos en comodato. La infraestructura pública, que también es un tema nuevo, en la cual se incorporan, ¿no es cierto?, los bienes nacionales de uso público, ¿ah? Las obras viales, las obras, ¿no es cierto?, públicas en general, que también hay que incorporarlos dentro de los bienes del activo de cada municipio, ¿ya? Los bienes concesionados, etc. Y eso podemos verlo, ¿no es cierto?, en la normativa del nuevo plan de cuentas municipal. También aparece dentro del plan de cuentas, ¿no es cierto?, lo que son las depreciaciones acumuladas de bienes de uso y la cuenta de deterioro acumulado de bienes de uso, que son dos cuentas reguladoras de los bienes de activo, ¿ya? Que estas dos cuentas van deduciendo el valor de los bienes de activo, ¿ya? Luego tenemos las instrucciones de primera adopción, ¿no es cierto?, la cual se dan la forma, los procedimientos para ir reconociendo física y desde el punto valórico los bienes de uso por un lado y también el uso de las nuevas cuentas y los traspasos de las nuevas cuentas, ¿ya? Primero que nada, ¿no es cierto? Dentro de la cronología tenemos el oficio de la Contraloría General 36796 del 2020, en que nos indica, ¿no es cierto?, los saldos iniciales y ajustes de primera adopción para el ejercicio contable del 2021. Proceso que ya debiera haberse hecho parte ya de ello en estos momentos, ¿ya? Acá lo único que debiera estar pendiente son todas aquellas partidas que existe un plazo mayor para poder ir incorporándolas o para poder incorporarlas dentro del ejercicio del año 2021, como son los bienes de uso, ¿ya? Que hay ciertas características y cierta especificidad respecto del registro. Acá, respecto de los bienes de uso, bueno, aparecen los bienes nacionales de uso público, que también, como decía antes, se incorporan al sistema contable, pero acá hay una excepción, ¿ya? La excepción tiene que ver con las fechas, los periodos de incorporación de estos bienes en la contabilidad, ¿ya? Estos bienes pueden incorporarse, hay una ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre del 2023. Hecho que de igual manera hay que pedir la autorización a la Contraloría General de la República, ¿ya? No es que automáticamente esté autorizada la ampliación, sino que hay que solicitarla formalmente a través de un oficio firmado por el alcalde, dirigido, ¿no es cierto?, a la Unidad de Análisis Contable y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República, ¿ya? Luego tenemos el oficio 64327 de la apertura del ejercicio contable municipal 2021, en que da todas las instrucciones cómo se hace la apertura del del ejercicio contable 2021, considerando, ¿no es cierto?, todas estas observaciones y todos estos ajustes que hay que hacer respecto del año 2020. Y por último aparecen ya los ajustes, los saldos iniciales, que están, ¿no es cierto?, establecidas en esa normativa, en el oficio 10.11.66 del año 2021, que es reciente, ¿cierto?
Ya, seguimos. Bueno, dentro de los temas que se van a ver, el temario, tenemos principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. Vamos a ver la resolución 3 del 2020 de la Contraloría General de la República, la normativa específica de bienes de uso, activos intangibles, existencia y políticas contables. Y por último, las instrucciones de primera adopción, año 2021. También vamos a ver las herramientas para la implementación de las MIC en municipalidades, funcionalidad del plan de cuenta, nuevas cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos patrimoniales. Tenemos las cuentas que se eliminan, ¿ya? También vamos a ver la preparación y presentación de los estados financieros, los formatos de los estados financieros, relación funcional de los estados financieros y notas a los estados financieros, ¿ya? Bueno, qué se espera de esta capacitación, ¿no es cierto? Interpretar las instrucciones relacionadas con las normas de primera adopción de las MIC en las municipalidades del año 2021, ¿ya? Que está contenido, obviamente, entre otros, en el oficio 12203 del 18 de junio del 2020, donde parte instrucción a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable aprobada en la resolución número 3, ¿ya? Se supone que todas estas normativas ya las han recepcionado cada municipio, ya debieran estar trabajando en gran parte de esta normativa. Y acá tenemos el oficio 12203 de la Contraloría, que es lo que establece. Dice, vamos a darle lectura. Dice, la Contraloría General de la República, en el ejercicio de las acciones de carácter normativo que le competen en materia de contabilidad pública, ha estimado pertinente impartir las instrucciones relacionadas con el cumplimiento y aplicación de la resolución 3 del 2020 de este origen, que aprobó la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, NIC-SP, CGR Chile, sector municipal, que entra en vigencia el 1 de enero del 2020. Para tal efecto se ha preparado un documento denominado instructivo de primera adopción, el cual deberá ser aplicado por las municipalidades y tiene por objeto establecer los procedimientos que se deberán efectuar para el tratamiento, ¿no es cierto?, se efectúa por el traspaso de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, desde su clasificación actual hacia aquella establecida en la nueva normativa contable. Acá viene una parte importante. Asimismo, se incluyen los criterios a aplicar para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa en relación con los métodos de reconocimiento, valorización y revelación de los activos, pasivos y patrimonio en los estados financieros, ¿ya? Por lo tanto, aquí dan las instrucciones de qué es lo que contiene en realidad la resolución 3 y habla de, primero que nada, el reconocimiento, la valorización y revelación de los activos, pasivos y patrimonio, ¿ya? Bueno, dentro del oficio 12203 del 2020 aparece en el capítulo primero el ajuste de la primera opción. Hay que ajustar los activos y los pasivos. Los activos y pasivos que se pueden reconocer durante un plazo mayor, ¿ya? Y en este caso, ¿qué activos, ¿no es cierto?, están claramente señalados como un plazo diferente, pero con la, con la autorización previa de la Contraloría General de la República, como es el caso de los bienes nacionales de uso público, ¿ya? Eso hay que hacer la petición ya, si hay algún municipio está, digamos, está en el proceso y no alcanza a ejecutarlo de aquí al 31 de diciembre, bueno, la idea es que haga la petición a la Contraloría General para solicitar la ampliación de plazo para incorporar estos bienes en el sistema contable municipal. Luego tenemos la presentación de los estados financieros, ¿ya? Y otras consideraciones también. Luego tenemos la convergencia del plan de cuentas, que es un tema importante para poder elaborar los estados financieros. Cuentas eliminadas que se reclasifican en otras cuentas. La apertura del año 2021. Bueno, se eliminan algunas cuentas, pero todos esos saldos tienen que ser reclasificados, ¿no es cierto?, en otras cuentas en la cual la misma Contraloría ha hecho la similitud y ha hecho el proceso
de cómo se deben reconocer. Cuentas que el 31 de diciembre del 2020 su saldo deberá ser cero, ¿ya? Obviamente con los traspasos, ¿no es cierto? Esas cuentas tendrán que quedar con saldo cero. Cuentas al 1 de enero del 2000 el 1 de enero del 2021 deberán desagregarse, ¿ya? También la normativa establece que hay cuentas que deben desagregarse dentro de la información contable. Cuentas que al 1 de enero del 2021 se deben reclasificar en relación al plazo de vigencia, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí los ingresos por percibir, ¿ya? Los ingresos por percibir se reclasifican, ¿no es cierto?, respecto al plazo de vigencia, que pueden ser a corto plazo y a largo plazo, ¿ya? Ahí hay una variación respecto a la forma como se registran y clasifican estos bienes. Cuentas que el 1 de enero del 2021 se reclasifican en relación a su destino o uso. Cambio al catálogo de cuentas. Acá aparece la creación de nuevos conceptos. A raíz de todos estos cambios de cuentas, ¿no es cierto?, aparecen nuevos conceptos de cuentas. También códigos subgrupos que modifican su denominación, ¿ya? Cuentas que modifican su denominación también, ¿ya? Creación de cuentas. Cuentas suspendidas y que se reactiva su uso, ¿ya? Cuentas que se eliminan, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ahí, ¿no es cierto?, bueno, acá tenemos las instrucciones de la primera opción. ¿Cuál es la normativa contable? Rige a contar del 1 de enero del 2021. Ya estamos en las municipalidades bajo las NI-SP. O sea, a contar del 1 de enero en estos momentos ya es un tema conocido y que ya estamos en este proceso y que debemos completarlo y complementarlo, ¿ya? Esto implica también, ¿no es cierto?, que los activos, pasivos, ingresos y gastos deben reconocer y valorizarse de acuerdo con lo que establece la nueva norma y dar de baja lo no permitido, ¿ya? Por lo tanto, hay que excluir todo aquello que no está permitido dentro de la norma, obviamente con los respaldos respectivos. No se trata tampoco de excluir montos, valores, sin tener la justificación y los respaldos que correspondan. No sé si hay dudas respecto a esto. Consultas. ¿No hay dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Bueno, también en esta instrucción de primera adopción hay que ajustar los saldos iniciales al 1 de enero del año 2021. Mucha atención a este hito. Hay instructivos para que ajusten y cómo hacerlo. Y también dentro de los ajustes aparecen lo que son las autorizaciones que debe otorgar la Contraloría General de la República, ¿ya? También hay, ¿no es cierto?, proceso de cambio, porque el plan de cuenta cambia, ¿ya? A contar del año 2021, el plan de cuenta es totalmente diferente al plan de cuenta que teníamos vigente al 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, hay un proceso de homologación de cuentas y saldos, ¿ya? Para dejar registrado en forma oportuna y en forma correcta cada uno de los saldos de las cuentas que se eliminan, que se cambian de concepto, ¿no es cierto?, que se traspasan de saldo, etc. Bueno, todo el movimiento que implica una nueva normativa desde el punto de vista contable. Bueno, tenemos el plan de cuenta del oficio hasta el 31 de diciembre del año 2020, ¿ya? Teníamos el oficio circular de la Contraloría, el 6820 del 2005, que establecía las normas de procedimiento y también establecía, ¿no es cierto?, el plan de cuenta, la utilización de diferentes cuentas y diferentes procesos, ¿ya? Bueno, ahora las cuentas del plan de cuentas que establece el oficio circular 11061 del 2020 cambia con esta normativa, ¿ya? Hasta el 31 de diciembre utilizamos este plan de cuenta. A contar del 1 de enero del 2021 partimos con la utilización
del nuevo plan de cuenta a través del oficio circular 11061 del 2020 de la Contraloría. ¿Ya? También tenemos el análisis de cuenta, que también está establecido dentro del plan de cuenta oficio 6820, ¿ya? Bueno, ahora las coordinaciones con las empresas proveedoras de los sistemas de información contable hay que tener, obviamente hay que trabajar con ellos, o ya debió haberse trabajado con ellos. ¿Para qué? Para hacer los ajustes en los sistemas contables informáticos, de manera tal que estos sistemas, obviamente, provean la información de acuerdo a las NIC SP, ¿no es cierto?, de municipalidades. Tenemos algunas instrucciones de primera adopción y algunos conceptos que son súper relevantes e importantes. Primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos el concepto de costo. Conceptos que se deben tener presente a la hora de la valorización de los bienes o servicios o los ajustes contables que deban hacerse, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que conocer el concepto de costo, costo histórico, costo atribuido, ¿ya? Primero que nada, el costo, ¿ya?, se debe aplicar el concepto establecido como tal en cada norma. Bueno, la norma establece, ¿no es cierto?, que en algunos casos, ¿no es cierto?, como registro debe reconocerse el costo. ¿Qué significa el costo? Alguien que participe en este concepto. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que es el costo? Hay alguien que me comente qué es lo que entendemos por costo. ¿Qué es lo que es costo? Concepto contable básico, ¿eh? ¿Qué es lo que es costo? ¿Quién me puede comentar qué es lo que es costo? A ver, vamos a ver. A ver, Francisca Ramírez, ¿está conectada ella? ¿Quién me puede comentar qué es lo que es costo para usted? Francisca, ¿está conectada? Sí, profesor, yo la veo ahí. A lo mejor no puede, no tiene la posibilidad de responderle. Ya. A ver, o alguien que me responda. ¿Qué entiende por concepto de costo? Súper relevante a la hora de, ¿no es cierto?, de hacer todo este proceso de cambio, de homologación. Tenemos que tener mucha claridad respecto a qué es lo que es costo. El costo puede ser lo que cuesta un bien. Sí, por supuesto, ¿no es cierto? Sí. Podríamos decir, el costo es el valor, podríamos decir que es el valor de adquisición, ¿cierto? Si es que Claro. compramos un bien, ¿ya? Ese es mi costo, Sí. ¿ya? Eso para tenerlo claro, ¿ah? Son conceptos básicos que hay que dominarlos cuando tenemos que llevar la contabilidad, tenemos que hacer homologación, ¿no es cierto? Tenemos que tener claridad respecto a estos conceptos, ¿ya? Hay una Eh, respuesta en el chat igual de Gloria. a ver, Gloria Cáceres dice, son los egresos que desembolsa la empresa para explotar su giro.
Ya, perfecto, ya, me parece bien el concepto, pero estamos mirando más desde el punto de vista del sector privado. El costo, ¿no es cierto?, dentro del sector privado tiene que ver, ¿no es cierto?, con todos los costos que son necesarios para producir un bien, ¿ya? Y dentro de los costos tenemos la mano de obra, ¿no es cierto?, las materias primas y los gastos de fabricación. Ahí vamos a llegar hasta ahí nomás porque es un tema que tiene que ver con el sector privado. Pero para el sector público el costo, en general, ¿no es cierto?, cuando yo hablo de costo respecto de un bien, es el valor de adquisición que tiene un bien, es el costo, eso es lo que me costó, ¿ya? Eso es lo que tuve que desembolsar para poder adquirir estos bienes, ¿ya? ¿Tenemos alguna otra? Ya. El costo histórico, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere el costo histórico? Bueno, siempre trabajamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de costo solo, es lo que me cuesta el valor de adquisición de un bien, ¿ya? El costo histórico es lo que me costó cuando yo lo compré, ¿ya? Y lo registré bajo ese monto. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de los bienes, ¿no es cierto? En el caso de los bienes de uso, cuando nosotros hacemos todo el proceso de registro, ¿no es cierto?, ese bien siempre va a quedar registrado a costo histórico, ¿ya? Y el costo histórico también tiene que ver con el costo de adquisición en su momento. Lo que pasa es que, como su nombre lo indica, corresponde a un valor que ya pasó, pero que está ahí presente, ¿ya? Y que por eso una de las razones por las cuales los bienes, ¿no es cierto?, en el sistema antiguo, ¿ya?, en el sistema de registro, siempre no se compadece el valor libro con el valor, el valor de adquisición actual o el valor realizable del bien. Hay mucha brecha. Entonces, ¿qué es lo que pretende este sistema? Este sistema, en cierta medida, pretende, ¿no es cierto?, llegar al máximo a la realidad, especialmente lo que tiene que ver con costo y valores, ¿ya? Luego tenemos el costo atribuido. Bueno, el costo histórico dice, para los activos el monto pagado, o el bien del valor de la contraprestación, ¿ya? Entregada para obtener un activo en el momento de su adquisición. Cuando yo lo adquirí, puede ser un año atrás, puede ser un mes, etc. Respecto al costo, se debe aplicar el concepto establecido como tal en cada norma. Perfecto, cada norma establece, ¿no es cierto?, qué se considera como valor de costo. Pero generalmente el valor de costo está dado por, en el caso de la adquisición de bienes, el valor que he pagado yo por los bienes, ¿ya? Profesor, Por lo tanto, ¿sí? Dígame. Francisca Ramírez está dando la explicación que no le podía responder en su minuto, así que le pide las Ah, disculpas. perfecto. Es que está, Ya, sí, está trabajando, entonces se le complicó un ya, poquitito. ya, perfecto. Sí, está bien. Sí, es entendible. Ya, seguimos, ¿no es cierto? Luego del costo histórico tenemos el costo atribuido. ¿A qué se refiere el costo atribuido? Dice, la municipalidad podrá utilizar el costo atribuido solo cuando no disponga de información del costo o costo histórico. ¿Ya? ¿Y cuál es el costo atribuido? ¿Cuál es el valor atribuido? ¿Será el que uno estima? Ya, perfecto. Ya. El valor que uno estima, pero siempre usted menciona como una estimación arbitraria No, o, no, no, o no. basado en algún antecedente. Puede ser basado en experiencia, no sé, en otro producto que uno haya comprado anteriormente, más o menos de similares características. ¿Ah? A ver, el coste atribuido generalmente podemos homologarlo con el valor de mercado, por ejemplo. Le atribuimos ese valor, porque como no tenemos antecedentes, pero podemos atribuirle un costo, ¿no es cierto?, de acuerdo al valor de mercado podría ser, ¿ya? Siempre cuando nosotros valorizamos bienes, ¿ya?,
tenemos que tener, obviamente, la base, ¿ya? La fundamentación de que por qué estamos otorgando, por ejemplo, en este caso, un costo atribuido, ¿ya? Dice, la municipalidad podrá utilizar el costo atribuido solo cuando no disponga de la información del costo o costo histórico, ¿ya? O sea, no sabe en cuánto se adquirió, ni tampoco conoce, ¿no es cierto?, el valor que tuvo en el momento que se adquirió, ¿ya? ¿Ya? Bueno, en ese caso, cuando tenemos costo atribuido, existen diferentes tipos de, yo le puedo atribuir diferentes tipos de costos, ¿ya? Costo de mercado, ¿no es cierto? Eh, Valor de liquidación podría ser también, pero siempre teniendo como base el antecedente que se fundamenta la adopción de un costo atribuido. ¿Mm? También podría ser, ¿no es cierto?, algún análisis profesional, ¿no es cierto?, que me diga cuánto vale ese bien hoy día para otorgarle un costo, obviamente con la información de respaldo respectiva. ¿Ya? Ejemplo de costo. En el caso de los bienes de uso y activos intangibles, el costo se compone por el valor inicial. Perfecto. El que incluye el precio de adquisición. Y ahí estamos hablando del costo histórico, que era lo que estábamos hablando antes. Más todos los desembolsos inherentes hasta que el activo esté en condiciones previstas por la municipalidad. Aquí cuando todos los desembolsos inherentes hasta que el activo esté en condiciones previstas por la municipalidad. Esto tiene que ver que todos los costos que estén asociados al bien para que el bien empiece a funcionar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo compro los equipos de aire acondicionado, ¿cierto? ¿Ya? Y los quiero instalar en las dependencias municipales, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el costo que va a tener esos equipos? Obviamente va a ser el costo de adquisición más todos los costos inherentes para que ese bien pueda funcionar, como por ejemplo la mano de obra de instalación, que también va a formar parte, ¿no es cierto?, del valor del bien. ¿Por qué? Porque así lo dice la norma. La norma dice que, ¿no es cierto?, el valor de los bienes corresponderá a todos los desembolsos inherentes hasta que el activo, ¿no es cierto?, esté en condiciones previstas por la municipalidad. Obviamente el precio de adquisición. Partimos con el precio de adquisición y luego le agregaremos todos los costos inherentes para que pueda funcionar en forma normal. ¿Ya? También hay activos, ¿no es cierto?, que se van a ver incrementados por todas las erogaciones capitalizables en que se incurra. ¿Cuáles son estas capitalizaciones? Son todas aquellas mejoras, ¿ya?, que se puedan hacer y que puedan, ¿no es cierto?, por un lado, ampliar la vida útil del bien, como también, obviamente, incrementar su valor. Obviamente, menos la depreciación acumulada o amortización, si corresponde, como también la rebaja del deterioro, ¿no es cierto?, normal con la nueva normativa del sistema contable. ¿Ya? Acuérdense ustedes que aquí hay que distinguir entre depreciación y deterioro. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambos conceptos? ¿Habrá alguien que lo comente? ¿Habrá alguien de las personas que están conectadas? A ver, Ingrid Bello. Ingrid, ¿está conectada? ¿Sí? Ingrid Bello está conectada. Silvia, ¿puedes verificar si está conectada ella? Profesor, a ver, déjeme ver. No, sí está ahí. Sí, está. ¿Sí? Ingrid dice que está conectada, pero no tiene audio. Ahí contesto en el... Perfecto. Ya. A ver, veamos Gloria. Gloria Cáceres, a ver si ella tiene audio y está conectada. Rubén Vergara dice deterioro o la pérdida de valor, dice. ¿Ya?
Eso contestó ahí en el chat Rubén Vergara. A ver, veamos. Ah, se escucha mal. Gloria Cáceres. Ah, perfecto. Tiene mala conexión. Ya. ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Sí? ¿Sí? Pero ahí se corta, parece. Ay, Ahí. Gloria. Gloria, sí. Ahí ¿Ahí se sí? corta. Ahí sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver. ¿Usted de qué Depreciación sería el desgaste que tiene el natural uso del bien. Ya. Y el Perfecto. deterioro sería aquel menor valor que llega a tener producto de un hecho externo, por ejemplo, como de un vehículo en un accidente. Ya. Se volvió a cortar. Ya. Sí, sí. Y los terrenos, por ejemplo, no sé, por uno que le resta valor al bien y no su natural desgaste. Exacto, justamente. Por ahí va la definición y la gran diferencia entre uno y otro. La apreciación es el desgaste natural, ¿no es cierto?, de los bienes por su uso, mientras que el deterioro es la pérdida de valor por alguna circunstancia externa, digamos, ¿ah? Que generalmente no es atribuible directo al bien, pero que sí tiene efectos económicos en el valor del bien, ¿ya? Eh, no sé, pues puede ser pérdida de la plusvalía, ¿cierto? ¿Ya? De un bien de uso, la ubicación que pueda tener y que pueda haberse alterada esa ubicación, y el cual hace que su valor se pierda, digamos, significativamente. Eso tiene que ver con el deterioro. Por eso en la normativa, cuando se habla de deterioro, ¿cómo determinamos el deterioro? Siempre hay que hacer, por lo menos dice la norma, una vez al año, hacer, ¿no es cierto?, cierto análisis para determinar si existen indicios de deterioro, ¿ya? Y eso yo lo puedo, por ejemplo, en el caso de un terreno, yo puedo ver mi valor, ¿no es cierto?, el valor que tenía mi bien, pero a lo mejor puedo hacer un estudio, un análisis a un profesional externo que me indique cuánto es lo que vale actualmente ese terreno. Ahora, si hay indicios claros y fundamentados de deterioro, obviamente que tengo que hacer los ajustes pertinentes desde el punto de vista contable con los respaldos respectivos, ¿ya? Eso para tenerlo claro, ¿ya? Acá el deterioro es la pérdida del valor, ¿ya? No por circunstancias del uso, sino que por otras. La depreciación es el menor valor que tienen los bienes por el desgaste natural de su uso, ¿ya? ¿Y por qué aparece este término del deterioro? Comentémoslo, alguien que me lo comente. ¿Por qué aparece el deterioro? Que es un tema que no lo teníamos hasta el 30 de diciembre del 2020, no lo teníamos, digamos, asociado, no existía, ¿no es cierto?, dentro del sistema contable público, especialmente este tipo de registro. ¿Cuál creen ustedes que es el motivo por el cual, aquí vamos a comentar más que, ¿no es cierto?, determinar si es correcto o no correcto, si corresponde o no corresponde, pero cuál es el motivo que llevó a y que se estableció a nivel de norma internacional el deterioro? ¿Quién lo puede comentar? Comentémoslo, porque así de esa manera podemos entender cuáles son los objetivos, cuál es el sentido de todo este cambio en registro, el cambio de valorización. ¿Cuál es el sentido, no es cierto? Reflejar de mejor manera el valor de un bien. Claro, ¿no es cierto? Reflejar de mejor manera el valor del bien. Eso quiere decir que al 30 de diciembre, el 31 de diciembre del 2020 no quedan bien reflejado el valor de los bienes. ¿Sí? No, porque solo consideraba la depreciación. No habían erogaciones capitalizables cuando había una mejora de un bien, o no estaba considerado el deterioro cuando habían hechos puntuales que disminuían el potencial de un bien. Correcto, correcto, me parece súper bien. Lo único que existía, ¿no es cierto?, era la revalorización, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que el valor del bien más la revalorización menos la apreciación.
Pero ¿cuál es el sentido, digamos, independiente de la parte más técnica? ¿Cuál es el sentido de fondo de esto? De la incorporación de este elemento que se incorpora a contar de este año dentro de los registros contables de los bienes de uso. Reflejar el patrimonio real que tienen las instituciones. Perfecto, ¿cierto? Es procesar en realidad el patrimonio real. Porque fíjense ustedes que cuando nosotros, es cosa de ver, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre, el valor de un bien, si ese valor del bien yo podría ponerlo a la venta, y evidentemente en algunos casos podría sacarle un mayor valor, ¿no es cierto?, que el valor libros, ¿sí o no? Entonces la idea de este sistema es poder, en cierta forma, reflejar los valores reales que tienen los bienes, hacia eso apunta, ¿ya? Por eso se determina todo este proceso de, por un lado, la depreciación, que es natural el desgaste, pero también aparece lo que es el deterioro, que también es un tema que se trata, ¿no es cierto?, en cierta forma, de homologar lo que ocurre fuera de la empresa, ¿no es cierto?, de la institución, versus lo que tiene registrado oficialmente dentro de la contabilidad, ¿ya? Esa es la idea de, ¿no es cierto?, de este tipo de registro que tiene que ver especialmente con el deterioro de los bienes. ¿Qué corresponde al costo atribuido? Y aquí entramos, ¿no es cierto?, al valor razonable. Tenemos dos alternativas. Dentro del costo atribuido tenemos el valor razonable o al costo de reposición depreciado o amortizado. ¿Ya? ¿Cuál es el valor razonable? Analicemos. ¿Cuál es el valor razonable de un bien, por ejemplo? ¿Cuál es el valor razonable? El valor razonable está dentro. El de mercado. El valor de mercado, ¿cierto? El valor razonable es el valor de mercado, ¿ya? O sea, yo cuando atribuyo o le doy un costo atribuido a un bien, puedo utilizar para darle valor el valor de mercado, y ahí estoy utilizando un valor razonable, ¿ya? ¿Qué significa? Que obviamente que es el valor que cuesta el bien, digamos. No, se supone que no está sobrevalorado ni subvalorado, ¿ya? Esa es la idea. También, por otro lado, tengo al costo de reposición depreciado o amortizado, ¿ya? El costo de reposición depreciado se refiere, ¿no es cierto?, al uso del bien, o amortizado se refiere a los bienes intangibles. Recuerden ustedes que los bienes de uso son depreciables y los bienes intangibles son amortizados. Hay dos conceptos diferentes, eso para ir aclarando este tipo de nomenclatura, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, dentro del costo atribuido tenemos el valor razonable o el costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo, incluyendo el importe que recibirá por su disposición final de su vida útil, deducida su respectiva depreciación o amortización. Estos conceptos se aplicarán según lo establecido en la norma en la que se enmarque el hecho económico, obviamente. ¿Ya? ¿Algún comentario respecto a esto? Hay municipios ya que han valorizado los bienes de uso, y en aquellos casos en que no disponen del valor del bien, ¿qué criterio han utilizado para valorizar esos bienes? ¿Hay alguien que nos pueda comentar y podamos compartir la experiencia? ¿Hay municipios que ya han hecho este proceso? ¿No? Ya. Pareciera que no, todavía estamos en proceso de ajuste. Ya, seguimos. Instrucciones de primera adopción del 2020 o 2021. Ajuste los activos y pasivos en los saldos iniciales. Dice que los activos y pasivos reconocidos antes del año 2021 se deberán ajustar a los valores libres expresados de acuerdo con los nuevos métodos de valorización, ¿ya? O sea, en el fondo tenemos que hacer el ajuste
al valor libro de todos estos bienes al, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2021, al 31 de diciembre del 2020 para a partir del 1 de enero de 2021. Un segundito. Bueno, seguimos, disculpen la interrupción. ¿No es cierto? Tenemos que, bueno, los ajustes de los activos y pasivos reconocidos antes del año 2021 se deberán ajustar a los valores libres expresados de acuerdo con los nuevos métodos de valorización. Obvio, tenemos que registrar, hacer los ajustes y registrarlo, van a quedar registrados a valor libre. ¿Ya? Estos ajustes deben efectuarse con efecto en la cuenta 31.105, ajuste de primera adopción, evitando distorsionar el resultado del ejercicio 2020. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros hacemos los ajustes de primera adopción, ¿no es cierto? Todos estos ajustes van a ser registrados contra la cuenta 31.105, ajuste de primera adopción, que es una cuenta patrimonial, ¿ya? ¿Por qué es patrimonial? Bueno, primero que nada porque la reconocemos porque parte con el código 3, ¿cierto? Acuérdense que el código 3 identifica las cuentas patrimoniales, patrimonio, resultados acumulados, resultados del ejercicio, y aparece la cuenta ajuste de primera adopción, ¿ya? Que en el fondo, ¿cuál es la idea acá? La idea es de no alterar el patrimonio inicial, sino que esta cuenta, ¿no es cierto?, registre las variaciones que tendría el patrimonio producto de la primera adopción, porque puede tener aumentos o disminuciones, ¿ya? En el evento que esta cuenta nos refleje saldo deudor, eso nos indica que va a haber una disminución del patrimonio. Ahora, si esta cuenta nos registra saldo acreedor, quiere decir que nos va a incrementar el patrimonio. ¿Ya? ¿Estamos claros, no? Esta cuenta es una cuenta, podríamos decirlo, como complementaria del patrimonio. ¿Ya? Todos los movimientos que se vayan generando producto de la primera adopción, ¿cierto? La idea es que no altere el patrimonio inicial, ¿ya? Sino que quede reflejado en esta cuenta de forma directa, pero que sí tiene efectos patrimoniales. ¿Alguien quería plantear algo? Ya. Los ajustes deben realizarse a más tardar al término del ejercicio contable del 2021. ¿Qué significa esto? Significa, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer todos los ajustes aquí al 31 de diciembre, ¿ya? Con excepción expresa de los inmuebles, ¿ya? 2023. ¿Pero cuáles inmuebles? Solamente aquellos bienes nacionales de uso público. Los bienes de uso interno para uso del municipio deben quedar ajustados al 31 de diciembre del 2021. Esta excepción, ¿no es cierto?, hasta el año 2023, previo hay que pedir la autorización a la Contraloría para que la Contraloría sea quien autorice esta ampliación de plazo. Y esta solicitud hay que formularla a la Unidad de Análisis Contable y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República. ¿Ya? Para que estemos, digamos, claros respecto a eso. ¿Ya? De manera tal que no tengan inconvenientes posteriores al momento de ingresar estos bienes. Sabemos que estos bienes son de difícil, ¿no es cierto?, de difícil incorporación. ¿Por qué? Porque, bueno, estos bienes nunca han estado registrados contablemente, por lo tanto va a significar un trabajo bastante arduo en términos de poder recopilar información, de poder precisar si son, ¿no es cierto?, bienes de administración municipal o están bajo la tuición de otros servicios públicos, porque la normativa habla de aquellos bienes nacionales de uso público bajo control municipal, ¿ya? Dentro de las comunas urbanas
las calles, por ejemplo, bajo qué régimen de control están establecidos. ¿Hay alguien que me pueda responder? En su comuna, por ejemplo. ¿Quién es el responsable de las calles de la ciudad? Servio. Sí, el Servio, ¿cierto? ¿Ya? El Depende, Servio, ¿ya? depende, porque por ausencia de servicios seguimos siendo responsables de los municipios, aun cuando nosotros podamos anexar la responsabilidad de servicio. O sea, Correcto. somos responsables porque somos los administradores de los bienes de uso público. Exacto, pero desde el punto de vista operativo, ¿no es cierto? ¿Quién es el responsable, por ejemplo, de la mantención, más desde el punto de vista de recursos, de destinar fondos, está dado al Servio, ¿ya? Porque El año antepasado se generó una normativa que permite al municipio intervenir, aun cuando por normativa debería ser Servio. Claro, exacto. Pero es un tema que de igual forma, cuando nosotros tengamos que incorporar en nuestro sistema contable, debemos asesorarnos obviamente por la asesoría jurídica, porque primero que nada vamos a tener que identificar, ¿no es cierto?, el dominio, o entre comillas, la propiedad de estos bienes, para incorporarlo o no incorporarlo a la contabilidad municipal, ¿ya? Y en eso tenemos que tener claridad previamente. Profe, Y dígame. ya, mire, yo acá en Payaco nosotros tuvimos un problema con... ¿De qué comuna usted? ¿De qué de comuna? Payaco, Ya, perfecto. con una persona que se lastimó por una vereda que estaba en mal estado y demandó al municipio. Correcto. Por lo tanto, le tuvimos que cancelar nosotros y no canceló el Servio. O sea, pienso yo que Exacto. las calles corresponden al Servio, pero lo que es vereda o árboles que estén en las veredas son del municipio. Son de administración municipal. Exacto. Sí. Ahora, lo que pasa es que, claro, hay una situación contradictoria entre qué parte es municipal y qué parte es de otro servicio público. Pero para eso, ¿no es cierto?, hay que, vuelvo a repetir, hay que hacerse asesorar por el área jurídica de cada municipio para verificar fehacientemente cuál es el dominio oficial del municipio sobre esos bienes, ¿ya? Porque tampoco podemos decir, oye, sí, las calles son de Servio en términos de mantención, pero ¿quién es en definitiva, por decirlo de alguna manera, el dueño de las calles? Eso hay que verificarlo conjuntamente con la asesoría jurídica de cada municipio, pensando, ¿no es cierto?, que es un proceso nuevo de bienes que no están, ya, hasta el día de hoy, si uno no ha hecho la primera adopción, no están incorporados dentro de la contabilidad, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener mucha claridad respecto de si somos dueños, no somos dueños, y de qué somos dueños y de qué no somos dueños, ¿ya? Y si somos dueños de... ¿Sí? Tengo una consulta. Es que referente a los bienes nacionales de uso público, ¿Sí? no hay un dueño. Los bienes nacionales de uso público son de la nación toda, como son Sí, las correcto. calles, las veredas, los puentes, las plazas. Entonces, al momento de contabilizar, entendía yo, no sé si es así, de que nosotros no lo vamos a contabilizar como que somos dueños, porque en realidad, No. aun cuando sea responsable Servio de la calle, Servio no es dueño de la calle. Y vamos a decir que va a ser responsabilidad del municipio, tampoco, aunque sea responsabilidad del municipio y de Servio, ninguno de los dos son dueños. Entonces, cuando usted consulta quién es el responsable de la calle, no es sinónimo de decir quién es el dueño. Entonces, yo no Correcto. entiendo Es que pareciera... ahí a qué apunta el hecho de cuando uno dice, o la consulta de quién es el responsable. En definitiva, ¿qué es lo que se pregunta detrás? ¿Cuál es el criterio que hay detrás para saber qué responder? Porque en realidad es como, depende. Hay que distinguir, hay que saber de qué estamos hablando para saber Claro, si quizá a vamos lo a mejor... decir Servio eventualmente, si va a decir no hay la municipalidad, porque dependiendo de lo que sea, siempre la gente llega al municipio, pero contablemente, ¿cómo se registra ahí? No es como propietario, si no somos dueños. Correcto, no, si a lo mejor Los yo bienes nacionales de uso público, el utilicé municipio mal... no es dueño, y nadie es Claro, dueño. claro. A lo mejor Todos yo... somos dueños así en general. Son Correcto. los bienes que pertenecen a la nación toda. Claro, Nadie se puede exacto. atribuir su titularidad y no se Ya. inscribe en el conservador de bienes raíces a nombre No. de alguien. Salvo Correcto. los bienes fiscales, Pero... pero esos son bienes fiscales, no son bienes nacionales de uso público.
Exacto. Mira, aquí respecto a eso, quizá a lo mejor utilicé mal el concepto de dueño, ¿ya? Pero la normativa habla de control de todos aquellos bienes nacionales de uso público que estén bajo control municipal, ¿ya? Y eso está, lo vamos a ver al tiro. Dice, los bienes de uso público son bienes cuyo dominio pertenece a toda la nación y su uso pertenece a todos los habitantes, tales como calle, perfecto, ¿ya? Dice, los bienes de uso público que se destinan primordialmente al uso de la comunidad, cuyo control corresponda a la municipalidad y sea posible determinar en forma fiable su costo, se deben reconocer en las cuentas de bienes de uso, ¿ya? Aquí habla del control, en realidad no habla quizá a lo mejor me expresé mal respecto a siempre uno pensando en los bienes que siempre tienen dueño, ¿ya? Pero acá habla del control, nada más, ¿ya? No habla de propiedad, porque primero que nada, obvio, habla de que los bienes nacionales de uso público son de todos, digamos, no es de nadie, digamos, o sea, toda la comunidad es dueña en el fondo porque hace uso y goce de esos espacios. Pero sí, acá es súper claro, dice, los bienes de uso público que se destinan primordialmente al uso de la comunidad, cuyo control corresponda a la municipalidad y sea posible determinar en forma fiable su costo, se deben reconocer en las cuentas de bienes de uso, ¿ya? También deja un poco la flexibilidad de que dice sea posible determinar en forma fiable su costo, se deben reconocer en las cuentas de bienes de uso, ¿ya? Por ejemplo, voy a hablar algo, se construye no sé, una plaza y al municipio la construcción de la plaza le sale, no sé, por 200 millones. Bueno, ahí tenemos un dato básico que nos sirve para poder reconocer, ¿no es cierto?, ese bien nacional de uso público que es de control municipal dentro de los bienes de uso en el sistema contable. ¿Se fijan? Por lo tanto, acá hay que tener cuidado a la hora de, digamos, de dar lectura a cada una de la normativa, especialmente los bienes de uso. ¿Ya? No sé si queda claro eso. Eso está en la normativa, en el número en el número 61 de la resolución 3 de la Contraloría General, para que ustedes lo anoten por ahí porque les va a servir de base y de fundamento para tomar decisiones respecto de la valorización de estos bienes. ¿Ya? Luego la norma exige que los saldos contables se muestren como si siempre se hubiera utilizado la nueva normativa. ¿Ya? Aquí partimos de la base que como que siempre ha existido, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos en algunos casos, nos vamos a tener que retrotraer, ¿no es cierto?, a periodos anteriores, ¿ya? Pero eso no significa que yo voy a modificar lo que ya está informado, lo que ya está hecho. Lo que vamos a tener que hacer es hacer los ajustes pertinentes de acuerdo a la nueva normativa, ¿ya? Por ejemplo, yo creo que muchos bienes de uso de las municipalidades, ¿no es cierto? Hay algunos que están totalmente depreciados, pero que siguen en funcionamiento, ¿sí o no? En esos casos, la normativa lo que establece, ¿no es cierto? Cuando un bien ha tenido su vida útil completada, pero sigue prestando servicio, primero que nada reconoce la normativa que hubo un error al momento de asignarle los años de vida útil, pensando hoy en día con la nueva normativa, ¿no es cierto?, que es criterio de cada municipio establecer su tabla de vida útil, ¿ya? La tabla de vida útil que establece la resolución 3 es, ¿no es cierto?, es una alternativa, ¿ya? No es obligatorio establecerla. Por lo tanto, cada municipio puede establecer su tabla de años de vida útil de los bienes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en esos casos, cuando estamos frente a bienes que ya tienen su vida útil consumida, pero que siguen prestando servicio, yo puedo darle más años de vida útil, ¿no es cierto?, obviamente con la justificación respectiva, ¿en términos de qué? En términos de determinar, ¿no es cierto?, a través de algún técnico, de algún profesional que me diga, mire, el bien está completamente depreciado con la normativa anterior, pero este bien
puede durar 3, 4 años más. En ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ampliarle los años de vida útil. Si originalmente le di 5, bueno, ahora van a ser 6 años de vida útil. Pero ¿qué voy a tener que hacer en ese caso? En ese caso voy a tener que recalcular la depreciación acumulada. Porque en el fondo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido primero que nada, se le otorgó, ¿no es cierto?, unos años de vida útil menos que lo que realmente le correspondían, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, se depreció una mayor cantidad a la que realmente correspondía. ¿Por qué? Porque se le pueden asignar más años de vida útil, ¿ya? Entonces ahí va el tema del ajuste de la cuenta de depreciación acumulada. Bueno, aquí hay un chat que me parece que lo vamos a comentar. Dice, sobre el tema de responsabilidad por ausencia de servicio, pago por accidente en la vía pública, es interesante tener presente la ley 21.108 que permite la reparación de eventos en la acera. Es decir, un dueño de vehículo dañado también tiene argumentos legales para demandar al municipio. Obviamente que sí, ¿ya? Profesor, Obvio. Sí, digan. hace el comentario en relación al concepto de propiedad de los bienes públicos, porque Sí. desde una estructura netamente legal, el responsable, siendo dueño o no siendo dueño, es precisamente el que la normativa le permite generar la solución al evento en el cual el ciudadano se vio afectado. Correcto. Antes había cierta defensa en el sentido de que cuando había algún hoyo en el pavimento y un auto perdía el eje, el municipio decía, nosotros no tenemos facultades para hacer nada, y con eso se generaba un parámetro de defensa en juicio. Correcto. Ahora, desde el 2018, no tenemos ese argumento. ¿Ya? Lo que quiere decir que cualquier demanda en tribunal en este minuto por ausencia de servicio es fácilmente perdible por el municipio. Correcto. Aun cuando uno pueda decir es que Servio tenía que hacerlo, es que Vialidad tenía que hacerlo, el tribunal lo que va a decir, sí, pero ustedes tenían que informarle y ustedes tenían que tomar las medidas de prevención. Y con eso, si no lo tenemos señalizado, caemos en la demanda. Así, y se habla ahí solo para compartir eso. Correcto, me parece súper bien, porque muchos municipios pueden estar con ese problema. Ahora, la normativa habla de ahí de falta de servicio, ¿ya? Cuando hacen responsable al municipio, dice que falta de servicio respecto de ciertos temas en los cuales puede haberse dañado la comunidad, ¿ya? Me parece bien la acotación. Bueno, estábamos hablando, ¿no es cierto?, respecto de las normas. Exige que los saldos contables se muestren como siempre se hubiera utilizado la nueva normativa, ¿ya? Y ahí damos el ejemplo de aquel bien de uso, ¿no es cierto?, que podía tener una ampliación en los años de vida útil. ¿Por qué? Porque ya terminó, desde la normativa anterior, terminó con su año de vida útil, está totalmente consumido. Pero ahí, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde, ¿no es cierto?, hacer los ajustes en la depreciación acumulada. Luego tenemos los activos y pasivos que se originaron antes del año 2021 y que no reconocido como tales porque la normativa, qué sé yo, no lo exigía, se deberán reconocer por primera vez de acuerdo con la normativa contenida en la resolución 3. ¿Ya? Y aquí podríamos poner como ejemplo los bienes nacionales de uso público que hasta antes del año 2021 no eran reconocidos como tales, porque la normativa de la ley de la circular 6820 del 2005 no lo exigía, ¿ya? Se deberán reconocer por primera vez de acuerdo con la normativa contenida en la resolución 3 del 2020, ¿ya? Por lo tanto, ahí tendríamos un claro ejemplo de esta nueva normativa. Tenemos acá los activos y pasivos que tienen cambio en sus criterios de reconocimiento y valoración. Por lo tanto, el municipio deberá ajustar la apertura del ejercicio contable de 2021 en esos casos. Por ejemplo, los bienes de uso, excepto para aquellos que se ha establecido un plazo mayor, y propiedades de inversión. Tenemos que hacer los ajustes, ¿no es cierto?, respecto de la valorización y respecto de qué costo vamos a considerar, si el costo atribuido, el costo histórico, etcétera, ¿ya? Recuerden ustedes que si no tenemos datos originales de los valores de los bienes, podemos utilizar el costo atribuido, ¿ya?
Si tenemos el costo, no tenemos problema porque vamos a trabajar con el valor de costo determinado. Los activos intangibles, ¿no es cierto? Bueno, establece que se van a activar los activos intangibles, todos aquellos que sean su valor, ¿no es cierto?, igual o superior a 30 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Estamos hablando de algo así de 1 millón y fracción, podría ser, ¿sí? Un poco más, ¿ya? No me acuerdo específicamente, pero son las 30 unidades tributarias mensuales que, ¿no es cierto?, exige la norma que si esos intangibles tienen esa valoración, tienen que ser activados. Si no es así, ¿no es cierto?, tenemos que registrarlo como gastos patrimoniales. Ahora, estos activos intangibles, ¿ya?, son amortizados, no son depreciados, y se le van a dar la vida útil que estime de acuerdo a la tabla o a los criterios que cada municipio determine para asignarle los años de vida útil, ¿ya? También los activos intangibles, ¿no es cierto?, ¿cuál es su costo? Tenemos activos intangibles que pueden ser originados internamente en la municipalidad, como también activos intangibles que son adquiridos a terceros, fuera del municipio, ¿ya? Respecto de los activos intangibles formados internamente por el municipio, ¿no es cierto?, tenemos que considerar dentro de ese proceso de activos intangibles todo lo que conlleva el poder obtener el costo final de estos activos. Por ejemplo, en el caso de los software, ¿no es cierto?, si el municipio internamente desarrolla un software interno, ¿cuál va a ser el costo de ese activo intangible? Obviamente, primero que nada, va a ser el estudio previo, ¿ya?, o el diagnóstico, o el estudio del desarrollo del programa, ¿no es cierto?, todo el proceso previo, como también el desarrollo del programa, ¿ya?, que va a formar parte, ¿no es cierto?, del costo, y por ese monto yo lo voy a tener que activar, ¿ya? Que incluye, por ejemplo, en el caso de un programa computacional, ¿qué voy a considerar? Obviamente, las horas hombre, los eventuales insumos que involucran el estudio, ¿no es cierto? Quizás el pago de honorarios del profesional que va a hacer el estudio, ¿no es cierto? Y obviamente la implementación. Todos esos conceptos van a formar parte del costo de este activo que yo lo voy a incorporar, ¿no es cierto?, en mi sistema contable, y que va a quedar sometido al proceso de amortización, no al proceso de depreciación. Entre amortización y depreciación obviamente existen diferencias, ¿ya? La depreciación es el desgaste normal de los bienes de uso, mientras que la amortización va por el lado de cuando, observando que los bienes pueden entrar en un estado de obsolescencia, que ya no son, ¿no es cierto?, ya no me entregan los servicios esperados por razones técnicas, ¿no es cierto?, por razones de avance de la tecnología, y uno lo puede observar también en los sistemas informáticos contables, por ejemplo, en los sistemas informáticos internos municipales, que de repente ya no es posible, ¿no es cierto?, incorporarle mayores exigencias, por lo tanto, quedan fuera de, entre comillas, servicio. Esto no significa que quedan fuera, pero quedan fuera de servicio, en el cual no podemos incorporarle mayor exigencia para obtener mayor información, ¿ya? No sé si hay dudas respecto al tema. Para los activos intangibles igual, para poder determinar los costos, ¿no es cierto?, vamos a tener que llevar auxiliares de registro nomás, ¿cierto?, para poder determinar en definitiva cuál es el monto definitivo en que yo voy a activar ese bien, ¿ya? Eso para tenerlo claro desde un principio, en términos que da este nivel de exigencia, obviamente que los sistemas contables existentes van a tener que ser actualizados y colocarle mayor exigencia en términos de información que nos tiene que entregar.
Luego tenemos los instrumentos financieros. ¿A qué se refieren los instrumentos financieros? Se refiere, ¿no es cierto?, a toda aquella inversión que se pueda hacer la municipalidad, por ejemplo, en el mercado de capitales, ¿ya? Los depósitos a plazo. Existe también un proceso de papeles de inversión del Banco Central. Ahora, toda esta normativa, ¿no es cierto?, todo este proceso debe contar con la autorización del Ministerio de Hacienda. O sea, no podemos actuar en forma independiente, ¿no es cierto?, respecto de si podemos, independiente de invertir recursos, ¿no es cierto?, en el mercado capital. Ahora, como normativa general, como una cuestión de norma, ¿no es cierto?, los municipios obviamente podrán participar en el mercado de capitales respecto de aquellos saldos estacionales de caja. Y cuando hablamos de saldos estacionales de caja, estamos hablando que el municipio, previo a la inversión, ¿no es cierto?, ha dado cumplimiento a todos sus compromisos de pago, que no tiene deuda alguna respecto, ¿no es cierto?, para poder actuar en el mercado de capitales, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tenemos un nivel de deuda X y estamos invirtiendo en mercado de capitales, hay que analizar esa situación previamente, ¿ah? Ahora, por otro lado, para poder invertir en el mercado de capitales, obviamente que tiene que hacerse un análisis previo desde el punto de financiero y presupuestario si el municipio cumple con la condición de poder invertir en estos documentos, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado respecto a este proceso porque, claro, podrá ser atractivo la inversión en instrumentos financieros, pero también por otro lado tiene que ver un poco con de qué manera administramos financieramente los recursos del municipio, ¿ya? Pensando en que, ¿no es cierto?, no se puede invertir si el municipio tiene ciertos niveles de endeudamiento, ¿ya? Eso va contra, ¿no es cierto?, todo principio de buena administración financiera. No sé si hay municipios que operan en el mercado de capitales de los municipios que están acá conectados. ¿Alguna experiencia? ¿No? ¿Hay algún municipio que opere con el mercado de capitales? ¿No? Hoy en día las tasas están tan bajas que no conviene mucho. Sí, independiente que las tasas estén bajas, igual yo creo que primero que nada, ¿no es cierto?, hay que evaluar la factibilidad de que el municipio pueda operar en el mercado de capital, ¿ya? Eso está a través de una resolución de Hacienda, vienen. Sí, el Ministerio de Hacienda. Exacto. El Ministerio de Hacienda anualmente emite una resolución en la cual autoriza a los municipios a operar en el mercado de capitales. Obviamente que hay que trabajar y operar con aquellos sistemas o aquellos instrumentos de inversión que generalmente garanticen cierto nivel de rentabilidad, ¿ya? Que sean garantizados, ¿ya? Porque hay inversiones, ¿no es cierto?, que son volátiles y van a corresponder a, ¿no es cierto?, a cómo se dé en el mercado la tasa, que en algunos casos, ¿no es cierto?, las tasas han sido bastante bajas y de hecho se han producido menores montos, los cuales se han visto afectados los montos capital, ¿ya? Por ejemplo, en los fondos mutuos, los fondos mutuos son inversiones muy buenas en algún momento, pero también pueden tener muchas bajas, y lo cual puede absorber hasta el capital invertido, ¿ya? Por eso en el sector público lo que autorizan, ¿no es cierto?, en definitiva, son todas aquellas inversiones garantizadas. ¿Qué significa garantizada? Que no es cierto?, que por poco sea la rentabilidad, pero en que en ningún momento se pueda haber afectado, ¿no es cierto?, el capital invertido. Sin riesgo, exacto. Sí, dígame. Que no tengan riesgo, normalmente son depósitos a plazo. Exacto, depósitos a plazo y depósitos también, inversión
con tasa fija, ¿no es cierto?, en la cual yo sé cuánto es el interés que voy a recibir durante cierto periodo. ¿Se fijan? ¿Ya? No especialmente digamos, especialmente en lo que tiene que ver con los fondos mutuos, que son la inversión más riesgosa que existe en el mercado. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consulta, aporte. Alguien parece que en el chat. ¿Ya? Ya, perfecto. Seguimos. Bueno, hablamos de las existencias también. ¿Por qué se habla acá de las existencias? ¿No es cierto? Hasta el 30 de diciembre del 2020 en realidad no existía una normativa específica que hablara de la existencia. ¿Cuál es el sentido de este registro? Bueno, primero que nada, para llevar un registro de existencia, ¿no es cierto?, cada municipio debe valorizar y evaluar qué importancia tienen, ¿no es cierto?, el llevar el registro, el control de existencia como tal. ¿Ya? Esto tiene que ver un poco también con el nivel de importancia en términos financieros que tiene la administración de las existencias. Por ejemplo, para el control de existencia se ha establecido las normas y los procedimientos contables que existen a la fecha. ¿Ya? ¿Cuáles son los procedimientos de control de existencia que conocemos? Alguien del área contable que lo comente. FIFO, FIFO y PPP. Sí, el FIFO, el LIFO y el PPP, precio promedio ponderado, ¿cierto? Y eso también lo establece la normativa que está contenida en la resolución 3 de la Contraloría. Pero esto tiene que ver con si el municipio estima que es necesario llevar un control de existencia en forma exhaustivo cuando los niveles de existencia sean de importancia, digamos, dentro del punto de vista financiero y dentro del punto de vista contable. ¿Ya? Y para ese caso, ¿no es cierto?, ahí da las instrucciones de que para este control debemos utilizar ciertos sistemas de control que también son utilizados por el sector privado, como es el FIFO, el LIFO y el PPP, ¿ya? Que es el precio, el FIFO, ¿no es cierto?, lo primero que entra es lo primero que sale, el LIFO lo último que entra es lo primero que sale, y por último el precio promedio ponderado, ¿no es cierto?, que cada vez que se produce, ¿no es cierto?, una compra, ¿ya?, se va modificando el valor de el precio de compra para los efectos de registrar contablemente y determinar el costo de las mercaderías. ¿Ya? Por lo tanto, este es un tema que igual tienen que evaluar cada municipio cómo va a llevar el control de las existencias. Ahora, cuando hablamos del control de la existencia, podemos hablar de las existencias para uso interno, como también existencias relativas al control, por ejemplo, de materiales, al control de materias primas, al control de, bueno, de esos elementos que son importantes, especialmente en los procesos de producción de una entidad, ¿ya? Dentro del sector público, yo diría que son contaditos los servicios públicos, las entidades que se dedican a transformar o producir bienes o transformar materias primas. Cuando se trata de esa entidad, obviamente que tienen que llevar un control de existencia exhaustivo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el proceso productivo que ellos desarrollan, la idea es la venta, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una entidad pública que es la FAMAE, no sé si han escuchado ustedes, que la FAMAE produce muchas herramientas agrícolas. Por lo tanto, ellos hacen transformación de materias primas para luego terminar en un producto terminado, ¿ya? En lo cual, ¿qué incluye ese costo? Las materias primas, ¿no es cierto?, la mano de obra y también los gastos que significa producir ese bien y que se denominan gastos de fabricación o gastos indirectos de fabricación, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas.
También, cuando nosotros establecimos un control de existencia, tenemos que ver el costo-beneficio, ¿ya? Ahora, si solamente manejamos existencia para el funcionamiento interno del municipio, vamos a tener que evaluar, ¿no es cierto?, si por la magnitud o por el flujo que se da de estas existencias, amerita llevar un control exhaustivo de estos bienes. ¿Ya? Esperemos un segundito. Ya, seguimos. Disculpen la interrupción. Ya, luego tenemos lo que son las provisiones, ¿cierto? Y las provisiones, ¿a qué se refieren? Las provisiones se refieren a una estimación a priori de eventos, ¿no es cierto?, que van a ocurrir, pero que se tiene una incertidumbre respecto de qué monto estamos hablando, ¿ya? De igual forma, ¿no es cierto?, yo puedo provisionar ciertos procesos, ¿ya?, ciertos compromisos futuros, ¿ya?, de la municipalidad. ¿Y qué habla de las provisiones? Aquí podemos decir ¿qué dice respecto de las provisiones? Vamos a ver acá. Vamos a ver. Televisión mediante vida útil. Bueno, en general lo que habla de las provisiones es como esta estimación a priori de hechos ocurridos, ¿no es cierto? Y que en algún momento el municipio va a tener que responder financieramente frente a ello. ¿Sí? ¿Ya? Dice, una provisión primero que nada es un pasivo, ¿ya? Porque es una deuda, se reconoce anticipadamente como una deuda, debido a que constituye una obligación presente y es probable que para liquidarla la municipalidad tenga que desprender recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio. Una provisión nace de una obligación de tipo legal o implícita de la municipalidad, cuyo monto o vencimiento es incierto, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos los ejemplos típicos de los juicios que mantienen los municipios por A, B o C motivo, ¿ya? Que es incierto su fecha de término, que es incierto también los montos que están integrados a ese juicio, ¿ya? Bueno, y ahí establece que una de las obligaciones, ¿no es cierto?, una de las provisiones puede provenir de un contrato, ¿ya?, de una legislación también, u otra causa de tipo legal, como es el caso de los juicios en contra de los municipios, ¿ya? Luego tenemos los beneficios de los empleados a corto plazo, pendientes de pago, y beneficios por término anticipado del vínculo laboral y otros beneficios, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de los empleados de corto plazo? Son las remuneraciones, ¿cierto? ¿Ya? Y todos los beneficios que ello implica. Los bonos, ¿no es cierto? Las asignaciones familiares, todo lo que implica los beneficios hacia los empleados. Y está orientado no solamente aquí, cuando nosotros hablamos de todos estos conceptos y de toda esta normativa, aquí están incluidos todas las áreas municipales, ¿ya? Salud, educación, gestión municipal, menores, cementerio, etc. ¿Ya?
Por lo tanto, no hay distinción. La normativa es para todos igual. Por lo tanto, respecto de los beneficios de los empleados, ¿no es cierto?, ¿qué claridad tenemos? Tenemos, ¿no es cierto?, bueno, dentro de nuestra normativa de remuneraciones tenemos varios estatutos, ¿ya? Tenemos el Estatuto de Atención Primaria de Salud, tenemos el Estatuto Municipal, la 18883, tenemos el Estatuto Docente, ¿no es cierto? Y con cada uno, bueno, tenemos también el Código del Trabajo para los efectos del personal de educación, que no se rige por las normas del Código, ¿no es cierto?, por el Estatuto Docente. Por lo tanto, en cada una de esas normativas establecen condiciones, beneficios, en forma diferenciada respecto de un proceso con respecto a otro proceso, ¿ya? Y también hablamos de beneficios por término anticipado del vínculo laboral y otros beneficios, que aquí tiene que ver un poco con aquellos funcionarios o aquellas personas que están reguladas, ¿no es cierto?, especialmente por el Código del Trabajo, ¿ah?, que es lo que regula la forma de poner el término anticipado del vínculo y cuáles son los beneficios que ellos pueden obtener respecto de su normativa. En el caso de los municipales, salvo, ¿no es cierto?, norma legal expresa que hoy en día está vigente, que tiene que ver con el proceso de retiro voluntario de los funcionarios municipales, en los cuales obviamente, ¿no es cierto?, tienen que reunirse ciertos requisitos para poder optar a estos beneficios. Lo mismo ocurre con salud, que la salud también, me parece que todavía tienen vigente la ley, en la cual pueden optar, ¿no es cierto?, a un retiro voluntario. Aquí es una decisión personal de cada funcionario el acogerse a estos beneficios y poder obtener, ¿no es cierto?, las indemnizaciones que establece la ley, estableciendo, ¿no es cierto?, el tope de los 11 meses, ¿ya? No hay más que eso, los 11 meses más todas las otras asignaciones complementarias, asignación de antigüedad, ¿no es cierto?, asignación o bonificación por trabajo pesado, etc., ¿ya? Y eso conforma, obviamente, todos los beneficios que conlleva el otorgamiento hacia los funcionarios, especialmente por el término de la relación laboral, ¿ya? Ahora, aquí hay que distinguir que los funcionarios estamos regidos, ¿no es cierto?, por estatuto, ¿ya?, con ciertas limitaciones en las cuales no podemos, ¿no es cierto?, no existe la posibilidad de negociación colectiva, no existe ninguna norma, ¿no es cierto?, que pueda homologarse al Código del Trabajo, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, existen esas diferencias dentro de nuestro sistema de personal y dentro del sistema remuneracional del personal municipal, sea de salud, educación o gestión municipal. También tenemos la normativa respecto de la adquisición de bienes de uso adquiridos mediante contratos de leasing financiero, ¿ya? Por lo tanto, también sale la normativa cuál es la fórmula de reconocimiento de estos bienes una vez cumplido, ¿no es cierto?, el contrato de leasing. Dentro de este sistema de contratos, ¿no es cierto?, existen lo que son los contratos operativos, ¿no es cierto?, y los contratos financieros de leasing, ¿ya?, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con diferencias importantes respecto uno del otro. Luego tenemos los activos biológicos, que en realidad los municipios, ¿no es cierto?, no tenemos, que podíamos hacerlos para ir dilucidando conceptos. Bueno, los tenemos acá. Los activos biológicos. Costos, preferencias. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? ¿podemos ir al break mientras? Son las 10:30. ¿Sí? Ujú. Ya, vamos. Regresamos en 15 minutos más, 10:45. Ya, perfecto. Una consulta, Ok. ¿quién está conectado con iPhone Cecilia? ¿Quién es iPhone Cecilia?
Estoy actualizando la asistencia. Ya, si se puede anotar en el chat o me habla por el WhatsApp. Gracias.